Ahora el senador Héctor Adrián Menchaca Medrano, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para referirse al dictamen a favor hasta por 5 minutos. Gracias, presidente. La transformación que en los últimos años ha sufrido el Estado mexicano lo han llevado a sentar las bases del autoritarismo. Razones y ejemplos sobran. Por un lado, el poder se ha centralizado en decisiones de gran magnitud mediante las reformas político-electoral, la reforma en materia financiera para los estados y municipios y ahora con la probable aprobación del mando mixto. Pero sobre todo, se configura el autoritarismo con la pérdida de las libertades. El dictamen que pretende aprobarse dista mucho de ser una solución a los problemas que enfrenta el sistema de justicia penal en México, y solamente se busca autorizar mayores facultades en materia de control y de intervención de las comunicaciones. Ejemplo de ello es el artículo 291, el cual abre el espectro de la intervención de comunicaciones privadas, señalando que éstas se refieren a todo sistema de comunicación o programas que sean resultado de evolución tecnológica que permita el intercambio de datos, informaciones, audio, video, mensajes, así como archivos electrónicos que graben, conversen el contenido de las conversaciones o registren datos que identifiquen la comunicación, los cuales se puede presentar en tiempo real. Es decir, toda herramienta de comunicación podrá ser materia de intervención. Es cierto, aunque pretenden convencer a la ciudadanía de que esto es para hacer más eficaz el combate a la delincuencia y a los delitos de alto impacto, sabemos que en los hechos estas prácticas se utilizan para vigilar y amedrentar cuando así lo necesiten, al adversario político o al luchador social que les estorba. Ejemplo de ello son las múltiples filtraciones que en tiempos de campaña electoral salen a la luz pública. ¿Quién tiene el poder económico y tecnológico para hacer si no es el mismo gobierno? Es por ello que resulta difícil creer que estas nuevas facultades tienen como propósito combatir la delincuencia. O bien, otro ejemplo es el artículo 303, en donde se amplían las facultades del Ministerio Público para hacer uso de la geolocalización en tiempo real, obligando a los concesionarios de telecomunicaciones a entregar la información que se considere relacionada con algún hecho que se investigue. Es decir, se da manga ancha a la actuación de los ministerios públicos para el uso de la geolocalización. Una vez más se debe señalar, es difícil creer que estas facultades sean utilizadas únicamente para el combate a la delincuencia o la investigación de los delitos, sino para perseguir y amedrentar a los disidentes de las políticas de los gobiernos autoritarios. Contrario a eso, deberíamos acercar la justicia a los ciudadanos, no alejarla. Debemos de encontrar nuevas herramientas para que la justicia sea expedita, y con este dictamen estamos muy alejados de poder hacerlo. En algunos casos pareciera que se está protegiendo al criminal y juzgando a la víctima. Nos preocupa que las autoridades puedan ingresar en un domicilio o un inmueble sin orden judicial, con total impunidad y en un claro abuso de poder, y peor aún, que el sistema de justicia lo acepte. Los ciudadanos tienen una muy mala percepción de la justicia. Las personas no denuncian por miedo o desconfianza de la autoridad judicial. Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública del 2015 del INEGI, de 141,785, no se sabe por qué no empezaron averiguación previa. Esto sin duda representa vacío legal donde los más desfavorecidos son las víctimas, que dieron el primer paso denunciando, pero que sus problemas nunca fueron resueltos y se unen a las millones de injusticias que se manifiestan cada día en nuestro sistema penal. No podemos hablar de justicia expedita cuando nos toma un promedio de 2 o 4 horas denunciar un robo o asalto en calle o transporte públicos. Hay quienes han señalado que con este dictamen se da un paso en el fortalecimiento de nuestro sistema acusatorio, pero en ningún lado se garantiza que denunciar será más fácil, más expedito ni más eficaz. Hay preguntas que en materia penal resultan imperiosas. ¿Para qué y para quién usamos las cárceles?
intensivamente e irracionalmente, como se intentó marcar en la modificación del artículo 165 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que eleva de 1 a 2 años de prisión preventiva. Debemos tener en cuenta que las cárceles mexicanas en su condición actual son espacios conocidos por ser la mejor escuela criminal, y con las medidas que hoy se toman, esta situación empeorará. Las medidas de prisión preventiva deberían ser analizadas para lograr un mejor aprovechamiento de esta figura y otorgarle el potencial de despresurizar a los centros penitenciarios. Se estima que en un uso más adecuado de la prisión preventiva reduciría su aplicación. Los mexicanos esperan mejores herramientas en atención a delitos, esperan condenas justas, esperan un debido proceso, esperan un sistema penitenciario sólido, esperan códigos que respondan y protejan los derechos humanos. Pero los mexicanos seguiremos esperando. Se ve muy alejada que los mexicanos conozcamos el término de justicia, y no nada más en materia penal, en materia de salud, en materia laboral, en materia de derechos humanos, en materia de derechos de privacidad personal, en materia de derechos humanos indígenas, en materia magisterial, en materia de educación, en materia de seguridad social. Entonces, justicia, para llegar a la justicia nos falta mucho. ¿Es cuánto, presidente?